¿Qué tal, compatriotas? ¿Cómo están? Nuevamente acá con una disertación sobre un tema candente en el mundo que está ocurriendo y que seguramente nos va a impactar y que todos quieren saber qué va a pasar. El tema de la guerra de Ucrania contra Rusia, que actualmente está en una campaña militar en territorio ucraniano, y vamos a analizar cómo se van a dar las cosas en este conflicto. ¿Qué tal, amigos? Acá, nuevamente juntos. ¿Qué opinas de que muchos dicen que el ejército ruso no va a poder derrotar a las fuerzas de Ucrania e imponerse en el territorio ucraniano? Con respecto al ejército ruso, si es que puede resistir o no puede resistir, tendríamos que irnos a históricamente cómo se han comportado. Los rusos han caído en una serie de desastres militares a lo largo de toda su historia. Te doy un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos se enfrentaron a Finlandia y perdieron cientos de miles de hombres en una guerra con Finlandia, donde los finlandeses lograron frenar a toda la maquinaria rusa. Al ver este desastre, los alemanes tuvieron una idea errónea que el ejército ruso era de pura mantequilla y podía fácilmente ser derrotado. ¿Pero qué sucedió? Los rusos se reorganizaron, demostrando esa resiliencia que siempre han tenido a lo largo de su historia. ¿Y qué sucedió? Presionaron a Finlandia hasta que Finlandia solicitó la paz. ¿Vas a la Primera Guerra Mundial? Sucede lo mismo. Fueron destrozados los ejércitos rusos que invadieron Prusia, pero posteriormente de nuevo volvió a renacer como ave fénix y lograron hacerle frente al ejército del Kaiser. Después vas a la Operación Barbarroja en la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron hasta Moscú las tropas de Guderian, de Clay, de von Bock, que era el jefe del Grupo Ejército Centro. Y también los rusos demostraron ahí que son una excelente máquina guerrera. Y no solo eso, que aprenden de sus errores. Puede ser de que esta invasión los rusos hayan tenido sus problemas clásicos, pero estoy absolutamente convencido que ese ejército al final va a conquistar toda Ucrania, porque siempre ha tenido esa resiliencia, ese cuerpo oficiales que se adapta a todo. Históricamente, para ti, ¿qué y cómo ha sido la política de la OTAN y de Occidente en general hacia Rusia? ¿Ha sido una política agresiva o ha sido una política de acuerdos? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos estaban totalmente agotados, su economía estaba destruida. No querían hacer un esfuerzo extra en la guerra, no pensaban seguir invadiendo Occidente, nadie tenía energía para más conflicto. Sin embargo, Truman logró obtener el poderío, la primacía atómica, porque lograron desarrollar la bomba atómica que detonó en Alamogordo como la primera prueba, y después Hiroshima y Nagasaki. Truman, que sucedió a Roosevelt porque este murió de enfermedad, cogió la bomba y empezó a jugar con ella como si fuera la chaveta de un matón. ¿Y qué sucedió? Empezó a amenazar a Rusia, a Oriente, que nosotros tenemos la bomba, todo. ¿Y qué hicieron los rusos? A pesar de que tenían una economía agotada, no les quedó otras más que meterse en la carrera atómica, y en 1949 los rusos detonan su primera bomba atómica. Ese fue el inicio de cómo los rusos tenían que lidiar como Occidente. Después vino OTAN, vino la Guerra Fría, pero siempre esa hostilidad de Occidente hacia Rusia. Siempre fue así. Cuando cayó el muro, a Gorbachov se le prometió, a los rusos se le prometió que la OTAN no se extendería. Nadie cumplió con su palabra. Es más, agarraron a Putin de tonto, cuando todos los diplomáticos que conocen a Putin de décadas atrás sabían que no da bravatas, sabían que el hombre ciertamente cumple sus promesas, y una de sus promesas era evitar la expansión de la OTAN, y aquí lo tienes. La invasión a Ucrania no es más que una consecuencia de esas políticas de Occidente que siempre han sido desastrosas, desde Corea, Vietnam, después vino Afganistán y tantas invasiones que terminaron mal. Y para ti, Ernesto, ¿cuál crees que debería ser la política peruana y de Latinoamérica en extensión hacia el conflicto ruso? El Perú está en la periferia. El Perú no pinta nada acá. Tú sabes que cuando hubo la famosa Guerra Fría, ¿qué sucedió? Nació este movimiento de los no alineados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tratar de encontrar un movimiento similar y convertirnos en no alineados. ¿Dónde tenemos que ir? Donde más nos convenga esto.
Si esto implica vender las materias primas a un buen precio y cobrar los impuestos que nos merecen y que van a ir a las arcas estatales y en consecuencia al pueblo, entonces nos iremos con Occidente. Si nos conviene Rusia o Asia, pues nos conviene Asia, porque el eje Rusia-China ya nació. Y tenemos simplemente que ni idea ni querer hacer propaganda o decir que nos alineamos a tal país, a tal continente, a tal organización. Y ahora, ¿tú crees que las sanciones económicas van a rendir su fruto? ¿Que van a realmente castigar a Rusia y le van a doblegar en el conflicto? Las sanciones. Las sanciones de Venezuela, ¿en qué han acabado? En nada. ¿Qué hizo Maduro? Desató el tipo de cambio, desató los subsidios. Hoy en día tú te puedes ir a Caracas y encuentras filas enormes por la gasolina subsidiada, pero también puedes ir a un grifo cualquiera y pagas tu precio internacional y te dan la gasolina como te dan acá gasolina en cualquier grifo de la ciudad. Tú puedes ir a las bodegas ahí de Caracas también y encuentras todo tipo de bienes. Y por eso muchos venezolanos están regresando. Ven, y eso que Venezuela está bajo sanciones. Irán ha estado bajo sanciones décadas y sigue sobreviviendo. Irak sobrevivió con sanciones décadas y solo se lo tumbó una invasión. Los rusos no están solos. Tienen el eje de Asia, China, que están sedientos de recursos humanos. Sanciones. 5, 6, 7 meses y todo va a pasar. Que los han sacado del SWIFT, que no van a poder hacer transferencias, que les han congelado los activos. Por favor, señor, por favor. La Unión Soviética comerciaba con trueque internacional antes de que exista el SWIFT o antes que existan las transacciones internacionales o antes de que los rusos se acoplen a esas transacciones. Ahora ya no están. Viene de nuevo el trueque internacional. ¿Con quién? Con China. Yo estimo que 6, 7 meses la economía rusa absorbe esas sanciones porque tiene válvulas de escape. Y ahora, ¿qué crees o cómo crees que China va a aprovechar o va de repente se va a mostrar neutral o se va a poner a favor de Rusia? ¿Cómo crees que Rusia como país va a influir en el conflicto? China. ¿Cómo va a aprovechar China esto? Sencillo. Los chinos que necesitan materias primas y los rusos se lo van a vender a buen precio. Se acabó el asunto. ¿Qué le van a dar los chinos a los rusos? Maquinaria, tecnología, todo el apoyo necesario con respecto a recursos que ellos no tengan se va a importar. ¿Necesitan el dólar para poder hacer esas transacciones? No, se necesita simplemente una burocracia que diga que tanto petróleo equivale a tanta maquinaria. Lo hizo la Alemania nazi, lo hizo después Venezuela con Cuba, lo hacen los países que son declarados parias. El mismo Irak, durante lo más duro de las sanciones, canjeaba un barco de petróleo a cambio de un barco de bienes. ¿Intervenía el dólar ahí? No, el dólar perdía su primacía. Al contrario, yo creo que el dólar va a sufrir por estas acciones que está tomando Occidente porque está haciendo que muchos países se alejen de esa moneda. Y al alejarse de esa moneda, simple y llanamente van a encontrar que no es necesario entrar en el circuito occidental para poder vender tus productos. Sanciones no creo que tengan un efecto duradero. Con respecto a China y Asia se van a alinear porque la cantidad de recursos que tienen los rusos no puede ser dejada de lado. Con un precio del valir $130, por favor, el precio, los rusos que lo vendan a $100 van a encontrar compradores en cualquier parte. Así de simple. Listo, compatriotas. Esperemos que les haya gustado y les haya servido este análisis y esperamos verlos la próxima vez. Nos vemos. No, compatriotas, cualquier consulta ya saben, Manco Inca, hasta luego.